Días bendecidos. Y una de estas semanas yo estaba sentado porque se fue todo el mundo en la casa y yo me quedé solo en la casa y prendí la música, la adoración, y empecé a orar, a buscar al Señor. Y entonces le dije: Señor, estoy preocupado porque tengo muchas cosas en mi cabeza, muchos pendientes, pero no sé qué le voy a predicar a la iglesia, no sé qué. Y entonces el Señor me dijo: dile a la iglesia que aprenda a profetizar. ¿Sí lo oyeron? Dile a la iglesia que aprenda a profetizar. Profetiza. Cuando nosotros adoramos la palabra, adoramos con la palabra lo que se le pone ahí en las pantallas, no se le ponen las letras de las músicas para que usted las vea y usted diga: ay, qué bonitas están. No dice ahí los principios: ganar, consolidar, discipular y enviar, para que usted diga: ay, mira qué bonito se ve. No, eso es algo profético, que usted lo hable, que usted lo declare. Cuando cantamos, cuando adoramos, que le ponemos la letra ahí, es para que usted aprenda y usted profetice sobre algo. Ahorita se cantaba una canción que decía: ¿cómo? Fuera de ti. Nada de seco en esta tierra, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, mi amado tesoro. ¿Qué usted está haciendo? Usted está profetizando al reino de las tinieblas que su amor 100% es para Jesús. Cuando cantamos una canción que tiene que ver con sanidad, entonces estamos profetizando que yo necesito un milagro y que el Señor me pueda hacer ese milagro. Por eso es que cantamos, por eso es que adoramos. Y no adoramos solo con nuestra boca, pero también adoramos con nuestras manos, con nuestros pies. Nosotros estamos diciendo algo, diciéndole algo al reino de las tinieblas. Le estamos diciendo quiénes somos y qué es lo que queremos de Jesús. Y cómo estamos haciendo las cosas para que el reino de las tinieblas desaparezca y nosotros podamos obtener victoria, ¿cierto? Y yo he predicado un montón de este versículo, de este capítulo. El capítulo 37 del libro del profeta Ezequiel es uno de mis capítulos favoritos, pero muy interesante, sobre cómo Dios le envía a Ezequiel, o cómo Ezequiel tiene una visión, pero que tiene una aplicación maravillosa. Y leo lo que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso, ¿dónde lo puso? En medio de un valle que estaba lleno de huesos, dice la Biblia, ¿sí? O sea, lo puso en medio de una situación difícil, en una adversidad, y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y entonces aquí viene la parte que nosotros tenemos en el plan de Dios, ¿sí? O sea, Dios siempre quiere hacer milagros, pero para que Dios haga un milagro, entonces está tu parte también, ¿cierto? Siempre nosotros estamos buscando un milagro y queremos que Dios lo haga todo. Decimos: ay, necesito un milagro financiero. Y entonces ve, compra una solicitud, va a la tienda, haz una solicitud y ve a la empresa que tienes que ir, va. Quiero un milagro. Es tan buena para cocinar, buena, tiene un sazón impresionante, y entonces le da flojera cocinar. Pero cuando cocina, entonces todo el mundo dice: ay, qué rico cocina, ay, debería de poner un negocio. ¿Sabe cómo nació el negocio de la cafetería y de los sándwiches? ¿Cuántos han probado los sándwiches de la cafetería? Levante la mano los que han probado el sándwich de la cafetería. Ahí lo tiene Citlali, ¿va? Nace de un tiempo, un poco antes de la pandemia. En la pandemia, Isaac llegaba y le decía: ay, mamá, qué rico te salen los sándwiches, le dijo Isaac. Y la mamá, como ya ve que por la casa, pegado a la ventana está la calle. Y la mamá le decía a Isaac: te abro la ventana y por aquí puedes vender sándwiches. Está loco, le decía a mi esposa, no voy a hacer eso.
Pero mire, ahora usted está disfrutando de esos años, ¿cierto? Entonces siempre si queremos un milagro, está la parte de Dios, pero también está la parte nuestra, ¿cierto? Entonces dice, pero cierto, por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo? Abre la boca. ¿Qué le dijo? Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Y el versículo 7 dice que profeticé. ¿Qué dice? Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Noten ustedes lo que dice la palabra. O sea, el Señor le está diciendo, si tú profetizas, entonces va a suceder esto. ¿Sí? Va a suceder esto. Y estaba en la decisión del profeta Ezequiel hacerlo o no hacerlo. Como es igual con nosotros. O sea, todo milagro necesita una declaración de tu parte, ¿sí? Todo milagro necesita fe, una palabra. Pero todo milagro necesita una declaración de tu parte. Hablarlo, confesarlo, soñar el milagro, saber que el Señor ya te ha dicho que va a suceder, y entonces tú soltar esa palabra. Profeticé pues como me fue mandado. Y entonces dice, hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero, aquí hay un pero, ¿qué dice? Pero no había en ellos espíritu. Y me dijo otra vez, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. O sea, la palabra espíritu está con E minúscula, es el espíritu del hombre. Le tenía que hablar al espíritu del hombre. Pero no solamente hay que hablarle al hombre acerca de Dios, ¿sí? Pero hay que hablarle a Dios acerca del hombre, porque luego está con mayúscula. Dice, espíritu, ven, ¿qué dice? Sobre los cuatro muertos, perdón, de los cuatro vientos. Así ha dicho Jehová el Señor: espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y el versículo 10 dice, y profeticé como me habían mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies. ¿Quién? Un ejército grande en extremo. Wow, qué impresionante pasaje, mis hermanos. Ahora, Ezequiel 37, este capítulo 37, es un capítulo profético referido y dirigido al pueblo de Israel. En otras palabras, habla de la situación de cautiverio, porque ellos estaban en este tiempo, cuando Ezequiel tiene esta visión, cautivos por 70 años. Y cuando ustedes leen el versículo 11, dice cómo ellos se sentían. Versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, ¿quiénes son? Son la casa de Israel, ¿sí? He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo, ¿qué dice? Destruidos. Y sigue diciendo hasta el versículo 13. Entonces el profeta Ezequiel tiene esa visión en una situación de crisis por la que estaba pasando el pueblo de Israel. Y cuando nosotros miramos este pasaje, porque eso es lo que a mí me interesa esta mañana, cuando nosotros miramos este pasaje bajo la óptica divina, entonces nosotros vamos a encontrar que esta historia tiene
un gran contenido, tiene mucho para decirnos a nosotros hoy, su pueblo, nosotros, la iglesia del Señor. En este pasaje podemos ver que Dios hace algo. Nos podemos ver, de acuerdo a la visión, nos enseña que Dios es especialista para tomar lo desechado, lo despreciado, para tomar lo inútil, humanamente hablando, para hacer su poderosa obra de renovación y de restauración. Y esto me recuerda lo que dice el apóstol Pablo en la primera de los Corintios, capítulo 1, 27 al 28, donde dice: lo desechado, lo vil, lo menospreciado del mundo, escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ahora, mirando el pasaje, nosotros vemos que el profeta entonces que tiene una visión donde fue llevado por el Espíritu a un valle donde solo había huesos y muchísimos. Y luego dice secos. No solamente estaban secos en gran manera, ¿sí? Ahora, ¿en cuánto tiempo se puede secar un hueso cuando le está pegando el sol continuamente? ¿Qué? ¿Una semana? ¿Sí? ¿No? ¿Ustedes saben mucho de eso? ¿Qué? Se seca, ¿sí? Pero dice secos en gran manera. Cuando los huesos están, prende los abanicos de ahí de perdido. Veo a la gente que tiene calor, ¿va? El problema conmigo es que no sostengo la palabra. Mira, los veo sufriendo y ya les prendí el abanico, al menos a los que están allá, ¿va? Ese también de allí, hermana, aliviánate. Hey, hola. Gracias. Los veo sufriendo, ¿va? Listos. Pilas. ¿Ay, lo que les dije? Ya me puse a pelear con los sugieres, ya no sé ni qué lo que les digo. Secos en gran manera. Cuando un hueso está seco, tiende a tronar rápidamente, puede hacerse completamente polvo. Pues en esa condición es que estaba en esta visión el valle de los huesos secos. Entonces, cuando nosotros miramos el pasaje, vemos que el profeta tiene una visión donde fue llevado por el Espíritu a un valle donde solo había huesos muchísimos y secos en gran manera, según el versículo 2. Eso quiere decir que en ese lugar no había ninguna posibilidad aparente de vida. Todo lo que estaba ahí, todo lo que había ahí era desolación. Todo lo que había ahí era muerte. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, en muchas partes de la Biblia, cuando vamos y la leemos, la palabra valle, donde estaban los huesos, siempre la palabra valle está asociada con tiempos de dolor, con tiempos de desierto, con tiempos de sombra y de muerte, como lo que dice el Salmo 23, versículo 4. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 4? Que el salmista pasó por valles de ¿qué? De sombra y de muerte. Cuando hablamos de valles en la Biblia, estamos hablando de tiempos bajos. Y por lo que leemos en los versículos el 11 al 13, podemos decir prácticamente para nosotros hoy, si lo aplicamos a nuestra vida, de dónde el Señor muchas veces nos quiere sacar, o qué es lo que el Señor quiere hacer con nosotros cuando nosotros estamos pasando por una etapa de desolación, por una etapa difícil, por un desierto espiritual del cual parece que nunca vamos a salir. El versículo 1 dice: del valle de los huesos secos, es donde nos quiere sacar el Señor. Huesos secos en gran manera. Eso significa de esa vida donde todo se secó. ¿Sí le ha pasado eso? Que muchas veces en tu vida todo se ha secado. Se secó el amor en el matrimonio. ¿Sí le ha pasado eso? Viven en la misma casa, pero el amor se secó. Duermen en la misma cama, pero el amor se secó, ¿cierto? Él no es el hombre que al principio era, que amaba, que no, ahora llega, se va a trabajar todo el día, llega, se sienta en el sillón de la sala frente al televisor
mientras le da sueño, ya cenó frente al televisor a ver el Netflix, qué sé yo. La mujer estuvo todo el día en la casa o a lo mejor trabaja y no hay una comunión, no hay una conexión. El amor se secó, ¿sí? El amor se apagó. Viven en la misma casa, están divorciados, aunque no está firmado por un papelito, pero emocionalmente hace mucho tiempo que se divorciaron. ¿Aló? ¿Están aquí? ¿Se me fueron o están aquí? Aquí están, ¿verdad? Entonces el amor muchas veces en el matrimonio se seca la vida espiritual. ¿Cuántas veces te has secado espiritualmente? Ya no oras, ya no lees. Escuchar música, te da la misma escuchar música de generación 12 que escuchar a los recoditos, eso te da la misma. ¿Sí? Te da la misma leer el libro de Harry Potter que leer la Biblia. Te da la misma. Escucha lo que yo estoy diciendo. Porque te secas espiritualmente hablando, porque ya no hay sensibilidad al Espíritu Santo. Se secó el primer amor, la pasión. Antes sudabas a chorros cuando estabas adorando, exaltando el nombre del Señor, y hoy te estás quejando y te estás durmiendo sentado en la silla de la iglesia. Aló, dígale al que está a tu lado, se me hace que te están hablando a ti. Del valle de los huesos secos. Pero no solamente del valle de los huesos secos, también del valle de la desesperación. Otra vez, ellos decían, versículo 11, nuestros huesos se han secado. De esa manera ellos se sentían. Del valle de la destrucción, ellos decían, estamos completamente destruidos. Ellos de otro valle que el Señor nos quiere sacar, o que quiere que profeticemos, del valle de la muerte, el Señor dijo, según el versículo 12, voy a sacarlos de sus sepulcros. Yo no sé cuántos de ustedes se han sentido como en un sepulcro, como sepultados emocionalmente hablando, como limitados, como en un féretro, que ustedes no pueden ir más allá de la rutina, de lo que hacen en la vida, completamente sepultados, y los años se les van, y nunca cumplieron sus sueños, y nunca hicieron absolutamente nada en la vida, por nada ni por nadie, como sepultados. Aló, están aquí, ¿sí? Entonces uno de repente los quiere resucitar y dice, no, yo estoy muy a gusto aquí en mi féretro, aquí déjenme en paz. Aló. Ahora, siga con atención lo que viene, porque aquí no termina la historia. Es difícil poder imaginarnos lo que habrá sentido el profeta al ver un valle lleno de huesos secos en gran manera. Y la expresión, como le dije hace un momento, la expresión secos en gran manera, nos dicen que eran huesos secos desde hacía mucho tiempo. Y es verdad, en el valle solo puede haber huesos secos, y en gran manera, donde pareciera que todo ha llegado a su fin. Y en medio de semejante cuadro desolador, pareciera que el Señor quiere probar la fe del profeta, porque entonces en el versículo 3 le hace una pregunta. ¿Qué le pregunta? En el versículo 3 le dice, ¿crees que estos huesos puedan qué? ¿Puedan vivir? Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Vivirán estos huesos? Sí. Porque entonces nosotros de repente nos acostumbramos a vivir en ese valle de desesperación, en ese valle de sequedad matrimonial, en ese valle de destrucción. Y entonces cuando el Señor viene y nos quiere sacar de esa situación, nosotros estamos tan hechos a vivir a esa crisis, a vivir peleando siempre, como dice el dicho en el hogar, como perros y gatos. Ya nos parece algo muy normal. Y entonces el Señor viene y nos pregunta, oye, ¿crees que la situación de tu hogar puede ser diferente? El Señor te hace una pregunta igual que se la hizo al profeta. Y entonces el profeta responde con una evasiva diciendo, Señor, yo no lo sé, tú lo sabes. Sí.
Pero luego de esa respuesta el Señor le dice, ¿qué le dice en el versículo 4? Le dice que profetice. Versículo 4. Me dijo entonces, ¿qué? Profetiza. Que profetice a los huesos secos para que escucharan la palabra del Señor. Ahora, yo quiero que ustedes se imaginen al profeta hablándole a los huesos secos. Yo sé que es una visión, pero ahora ustedes imagínense al profeta hablándole a los huesos secos. Es como si de repente entonces a usted Dios le habla y entonces le dice: quiero que vayas al Panteón Renacimiento y comiences a profetizar en las tumbas. Cuando usted llega al Panteón Renacimiento, al que usted vaya y comienza a profetizar ahí, que los huesos que se levanten, la gente que le ve entonces dice: este está tarado, este está loco, este se le botó un tornillo. ¿Y qué más cosas van a decir? ¿Cuánto me están escuchando? Sí. Es probable que el profeta haya pensado, porque siempre que Dios te da una palabra, entonces viene el argumento, entonces viene la razón. Tú no puedes hacer eso. ¿Qué van a decir de ti? Porque nosotros siempre andamos cuidando nuestra reputación. ¿Sí? ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Que voy a la iglesia, que esto, que el otro. Siempre estamos cuidando esas cosas. El profeta pudo decir: ellos no pueden oírme, solo son huesos. Pero había una orden de Dios. ¿Y cuál era esa orden de Dios? Que profetizara. En otras palabras, que hablara una palabra de fe. Y aquí nosotros tenemos que aprender todavía aún más. Tenemos que aprender una verdad poderosa, una verdad poco practicada por el pueblo de Dios cuando estamos en medio de nuestros valles espirituales y rodeados de huesos secos que representan las dificultades, que representan los tiempos difíciles, que representan los tiempos de adversidad. Deberíamos imitar al profeta y obedecer al Señor para entonces profetizar y dar la palabra que el Señor nos está diciendo. Cada mañana yo tengo que levantarme, cada mañana yo tengo que hacer mi devocional, porque yo no sé lo que viene por delante, yo no sé lo que el día me trae por delante, yo no sé la crisis, yo no sé las sorpresas, yo no sé la estrategia que el diablo trae por delante de mí. Pero si por la mañana yo me levanto y busco una palabra, rema, una palabra del Señor para mi vida y mi corazón, cuando aquello que en el día se presente en contra de mí, entonces yo tengo una palabra. ¿Y qué voy a hacer? Profetizar lo que Dios dice en su palabra. Alabe el nombre del Señor en esta hora. Para nosotros profetizar a nuestro valle de huesos secos. ¿Sabe qué significa? Significa confesar las promesas de la palabra de Dios en medio de toda circunstancia adversa. Existen tiempos, existen momentos donde en vez de pedirle a Dios que haga algo, porque tú ya tienes una palabra, en vez de pedirle a Dios que haga algo, entonces nosotros tendremos que levantarnos con la autoridad que el Espíritu Santo nos da para hacer algo, para decir algo. Porque entonces nosotros en situaciones de adversidad, en tiempos de prueba, en tiempos de tentación, en tiempos donde se vienen las dificultades, entonces nosotros estamos diciéndole a Dios ayúdame, Dios ten misericordia, Dios mira por lo que estoy pasando. Pero ya Dios te dio una palabra y lo que tú tienes que hacer es profetizar esa palabra en fe en medio de tu adversidad, en medio de tu valle de soledad y de resequedad. ¿Se acuerdan ustedes del capítulo 14 del libro del Éxodo?
Éxodo 14, del libro del Éxodo, dice, versículo 15 al 16, ya Dios había sacado a Israel de Egipto, pero ahora llegaron a un lugar que se llamaba, frente a un lugar que se llamaba el Mar Rojo. Cuando ellos llegan ahí y ven esa dificultad y los egipcios venían detrás de ellos, entonces el pueblo comenzó a quejarse, el pueblo comenzó a lamentarse, el pueblo comenzó a reclamarle a Moisés porque los había sacado de Egipto y los había traído acá para morir ahí, que en Egipto había mejores tumbas. Y Moisés cayó como en el juego de ellos y también comenzó a reclamarle. Entonces Dios le habló a Moisés y le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Y Moisés tenía en su mano una vara. La vara representaba la autoridad. Y el Señor le dijo a Moisés: Moisés, extiende, ¿qué? Tu vara. O sea, no clames a mí. No es el momento de clamar, es el momento de accionar, es el momento de hacer algo. Tú tienes que hacer algo. Si tú quieres que la situación cambie, si tú quieres que la adversidad cambie, si tú quieres que las situaciones por las que están pasando cambien, entonces utiliza la palabra que ya Dios te dio. Comienza a profetizarle al problema, comienza a profetizarle a la enfermedad, comienza a profetizarle a lo que está rodeando tu casa, tal vez brujería, qué sé yo. Comienza a profetizarle a tu oficina, comienza a profetizarle. ¿Cuándo me escuchan? Comienza a hablar la palabra. Y cuando entendemos esto, entonces vamos a dejar de pedir y vamos a comenzar con la unción y el sustento de la palabra de Dios, a dar una palabra creativa de fe sobre las circunstancias adversas. Pero para esto es necesario actuar en fe. En otras palabras, actuar sobre una palabra que ya tenemos de parte de Dios para nuestras vidas. Ahora es conveniente aclarar que dar una palabra de fe o confesar las promesas de la palabra de Dios ante una necesidad no solo es cuestión de repetir una y otra vez las promesas de Dios a viva voz como si fuese algo mágico. Eso no funciona así. No es algo mágico, ¿sí? Porque tú puedes, por ejemplo, quieres liberar a alguien, y si tú crees que es algo mágico lo que está aquí en la Biblia, te vas a comprar la Biblia más grande que tú puedas encontrar, ¿sí? Y le vas a decir al endemoniado: en el nombre de Jesús, ahora, vete fuera. No importa cuándo le dé con la Biblia al endemoniado, el demonio no va a salir. Porque antes de que tú le des al endemoniado con la Biblia, primero te tienes que dar con la Biblia. En otras palabras, hacer que la Biblia, hacer que lo que lees aquí deje de ser tinta y papel, deje de ser letras, y entonces se convierta en algo parte de lo que tú eres. En otras palabras, que la naturaleza de Cristo, de la cual habla este libro glorioso, que la naturaleza de Cristo esté en tu mente, en todo lo que tú eres. Y cuando la naturaleza de Cristo entonces está en todo lo que tú eres, tú vas a hablar palabra, tú vas a profetizar sobre lo que tengas que profetizar. Y te digo una cosa: si aquello sobre lo que tú profetizas, sobre lo que tú hablas, está dentro de la voluntad de Dios, entonces ahí sucederá un milagro. Entonces ahí habrá un terremoto poderoso del cielo a tu favor. Bendito sea su nombre para siempre. Entonces ahí habrá una manifestación de Dios para tu vida. Bendito sea Jesús para siempre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces la palabra de fe que damos tiene que ser dada dentro de dos parámetros. Tiene que ser una palabra dada de acuerdo a las promesas dadas en la palabra de Dios. Por eso les digo que no es algo mágico. O por recibir una palabra rema. La palabra rema es una palabra específica,
como yo le dije, yo estoy orando que le predico a la gente y a la iglesia, y el Señor me dijo, dile a la iglesia y a la gente que profetice. Parece que usted no entiende. Dile a la gente que profetice. Que cuando usted dice amén, ¿qué está diciendo? Yo lo creo con todo mi corazón. Dile a la gente que profetice. Tenemos una palabra rema específica de Dios. Sin esto solo seremos personas que hablan palabras al aire, pero sin causar ningún impacto espiritual. Los demonios se te van a reír en la cara, los demonios se te van a burlar, pero cuando tú tienes una palabra rema de Dios, cuando tú vives en verdad por lo que la palabra de Dios dice, no hay adversidad, no hay crisis, no hay demonio, no hay el reino de las tinieblas que pueda prevalecer frente a ti, porque de tu lado está la palabra viva y eficaz, porque de tu lado está el sacrificio de la sangre de Jesucristo, porque de tu lado está el conocimiento y la revelación que la sangre de Jesús tiene todo poder y tiene toda autoridad. Aleluya. Eso es lo primero que tenemos que hacer para dar una palabra de fe, una palabra específica, una palabra rema, y tiene que ser dada en el tiempo correcto y oportuno. Eso es lo otro. Eso quiere decir que debemos discernir espiritualmente en el tiempo en que estamos. Muchas veces es necesario pedir en oración, otras solamente alabar y adorar a Dios para ver su victoria, y otras, como estamos viendo en este mensaje, es indispensable dar una palabra de fe ante las circunstancias adversas, para que esas circunstancias adversas entonces sean cambiadas por el poder de Dios. La palabra de Dios es creativa. Diga conmigo, la palabra de Dios es creativa. O sea que cuando usted suelta una palabra, la palabra hace algo en el mundo espiritual. ¿Sabe cómo puede usted ver que la palabra es creativa? Vea Génesis capítulo 1. Vea, cuando Dios dijo sea la luz, y fue. Cuando dijo Dios sepárense las aguas, y sucedió. La palabra de Dios es creativa. Y si usted está viviendo en el tiempo correcto de Dios, en una situación adversa, a lo mejor desde la perspectiva humana usted no ve que las cosas cambien. ¿Cuántas mujeres están orando por sus maridos inconversos? Y entonces yo las he escuchado decir de repente, es que el pastor, mientras más oro por él, se vuelve más rebelde, se vuelve más borracho. Parece que no está sucediendo nada, pero están sucediendo cosas en el mundo espiritual. Es que yo estoy practicando el principio del diezmo, del pacto y del dar, y parece que mientras más lo hago, menos me está yendo bien. Me corrieron del trabajo que tengo. Lo que tú no sabes es que Dios tiene algo mejor para ti. Lo que tú no sabes es que Dios tiene la propia empresa que tú necesitas tener, que Él te va a dar. Bendito sea su nombre para siempre. Tú estás viendo el cheque de quincena solamente que lo pediste, pero Dios te está diciendo: yo te quiero dar algo mayor. Alabado sea el nombre de Jesús para siempre. Por una palabra que tú soltaste, porque la palabra de Dios es creativa. Alábale si puede. Pero alábale con ganas. Marcha el milagro de la creación de lo que Dios dijo, porque Él dice: y las cosas
entonces, mis hermanos, se vuelven una realidad. Pero eso solamente es la introducción del mensaje. Apenas voy comenzando. Yo le pregunto a usted, ¿cuántos de ustedes tendrán valles de huesos secos? ¿Cuántos de sus hogares, sus propias vidas son como un valle de huesos secos? Donde solamente reina la muerte, donde solamente está reinando el olor a podrido, donde no ves otra cosa que solo la osamenta, donde usted siente que solamente hay decepción, toda separación, donde usted ve que están todas las divisiones juntas, no hay ni siquiera un rastro de vida en esa situación por la que está usted pasando. Es más, ya ni los buitres, por decirlo de esta manera, ya ni los buitres se acercan a comer un poco de carne, porque todo está muerto, está pegado, está reseco, y en gran manera los buitres representan los murmuradores, los que critican, porque cuando usted está en un problema, como dice el dicho del árbol caído, ¿qué? Hace leña. ¿Sí? Y entonces ya ni siquiera el vecino le critica, ya no le importa, porque su situación está pegada, está seca, en gran manera, ya no le interesa a nadie. ¿Serán sus situaciones? ¿Cuántos habrá en este día que tienen valles de huesos y hace tiempo que están llorando? Porque igual que el profeta Ezequiel, Dios les está preguntando, ¿vivirán esos huesos? ¿Vivirán esos huesos? Porque hay gente que se acostumbra a vivir en la crisis, hay gente que se acostumbra a vivir en la miseria. Tú dices, ¿cómo si hay gente así? Que se acostumbra a vivir de esa manera, como el caso que yo, no sé si les he platicado, si no, pues se lo vuelvo a platicar más de el primo que teníamos, que siempre le pegaba a su mujer, ¿verdad? Adrián, el Ramón, siempre le pegaba, llegaba, le daba con todo, y un día llegó y se metió hasta el fondo de la casa, borracho, a dormir, y la mujer se le quedó viendo, y entonces fue y le dijo, ¿no me vas a pegar ahora, Ramón? Porque hay gente que se acostumbra a vivir así, ¿cierto? Un día yo estaba en un evento, en una campaña aquí en la ciudad, y oramos por los enfermos, ¿sí? Y entre los enfermos estaba un hombre en una silla de ruedas. Oramos por él y el hombre se levantó. Me acuerdo que comenzó a caminar y todo el mundo brincaba, saltaba, disfrutaba el milagro y gloria a Dios. Cuando los días pasaron, ¿dónde creen que estaba? Ese hombre estaba en la silla de ruedas, en un semáforo, con la mano extendida, pidiendo nuevamente dinero a las personas. ¿Me entiende lo que yo le estoy diciendo? Porque hay gente que se acostumbra a vivir en medio de su valle de desolación, en medio de su valle de destrucción. Hay gente que utiliza, por ejemplo, la autoconmiseración, y si tiene que romper con el mal hábito de la autoconmiseración, si tiene que romper con el hábito de llamar la atención, entonces ¿cómo le va a hacer? ¿Cómo los demás la van a mirar? ¿Cómo los demás se van a acercar? Ella ya no va a poder más, porque a ella y a él le gusta que lleguen y cuando los encuentren sentados, ¿cómo estás, Martita? Perdón las Martitas. ¿Cómo estás? Estoy bien, un poquito débil, pero estoy bien. Ay, ¿quieres un vasito de agua? Levántese, váyase por el agua usted. Pero hay gente que está así. ¿Me están escuchando? En medio de su valle se han acostumbrado a él. ¿Cuántos entonces habrá en este día que tienen valle de huesos y hace tiempo que están llorando? Porque Dios les está preguntando, ¿vivirán
profetiza. 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 Cree la palabra que Dios te estoy hablando. Habla la palabra. Vive por la palabra de Dios. ¿Crees que lograrás? ¿Lo lograrás? ¿Crees que se va a solucionar ese problema? ¿Crees que se te abrirá esa puerta? Entonces, cuando el profeta le dio lugar a Dios, entonces otra vez Dios le dijo: profetiza. Es una locura lo que le estoy diciendo, pero le dice: profetiza. Dile a estos huesos que vivirán, que traeré sobre ellos tendones y pondré carne y haré subir piel sobre ellos. Voy a poner espíritu en ellos y vivirán. No te preguntes cómo, solo profetiza. No te preocupes por cómo van a salir las cosas, solo profetiza. Ahora, escuche bien, la gran mayoría de ustedes ve tanto en YouTube, ve tanto las redes sociales, ve tanto a los predicadores de las redes, y luego le aparece ahí el profeta fulano con palabras muy bonitas, y entonces usted dice: yo estoy muy lejos de ser un profeta. ¿Sí? Y otro problema que tenemos es que de repente en la congregación hay gente que se levanta con palabras proféticas diciendo calatales. ¿Aló? Nunca se me puede olvidar. Una vez yo estaba predicando en Sacramento, precisamente, la primera vez que yo fui. Mi hermana vive en San José, California. Y entonces me invitaron para predicar. Yo terminé de predicar mis días de administración. Mi hermana se congregaba en ese tiempo en una iglesia. Estaba un hombre predicando. Cuando el hombre hace el llamamiento, yo fui a orar. Yo tenía, no sé, un mes, 2 meses sin ver a mi esposa. Estábamos poco tiempo casados. Y en cuanto yo me hinco para orar, alguien más me pone la mano y me dice: así dice el Señor, dice que la dejes, que no la veas más. Cuando me dijeron, yo volteé, cuando volteé ya no había nadie. Desgraciado hijo del diablo. Entonces esas cosas han hecho que uno como que ponga cierto, así como que sea un poco, no sé cómo usar la expresión, que diga uno la profecía, o como aquel que dijo: dice el Señor, hijo mío, que así como Moisés salvó del arca a su familia, así tú salvarás a la tuya. Y cuando abrió los ojos la hermana y vio que todo el mundo se le quedó viendo, dijo: ¡ah, no! Dice el Señor que se equivocó, que fue Noé. Se equivocó el Señor. Finales de año, una hermana dice: yo tengo una palabra profética para la iglesia, pastor. ¿Sí? ¿Qué palabra? Dice el Señor, iglesia del Señor, feliz Navidad y próspero año nuevo. ¿Para qué quiero palabra profética que me diga feliz Navidad y próspero año nuevo? Cuando la profecía es diferente, la palabra profética es: tú no le has hablado a nadie de tus pensamientos, tú no le has hablado a nadie de los sentimientos de tu corazón, tú no le has hablado absolutamente a nadie acerca de lo que tú quieres hacer. Y cuando el profeta viene, o cuando el don profético está fluyendo, te dice exactamente lo que tú has pensado, lo que tú quieres hacer, lo que tú estás sintiendo en tu corazón. Eso es don profético fluido.
con todo y eso, ninguno de los que estamos aquí estamos lejos de profetizar sobre nuestras crisis, sobre nuestras adversidades, sobre aquello que Dios nos quiere dar, profetizar la palabra de Dios. El Señor le dijo, dile a la iglesia que profetice. Abra su boca y dígame, gloria a Dios. ¿Saben lo que es profetizar? Profetizar es verbalizar lo que Dios dice acerca de una situación en particular. Son palabras dirigidas a esa situación que está pasando. Dios no le dijo que hable a personas vivas, le dijo que hable a los huesos. Eso le dijo. Y la diferencia entre un creyente en Cristo y uno que no lo es que el creyente ha aprendido a hablar a los huesos secos, ha aprendido a profetizar a los huesos secos, ha aprendido a profetizar a los muertos, ha aprendido a profetizar a ese matrimonio sin vida, ha aprendido a profetizar a esas finanzas muertas, a ese ser querido que está muerto en pecado, ha aprendido a abrir su boca y hablar a lo que está seco y muerto, ha aprendido a declarar la palabra, a orar la palabra y a decir, matrimonio, no vas a morir, vivirás y vas a declarar la palabra de Dios, vas a decir lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Tú vas a decir, no, diablo, no tomarás a mi hijo, no, diablo, tú no me vas a matar de esta enfermedad. Yo creo lo que la palabra de Dios dice, profetice sobre sus crisis, sobre sus adversidades, profetice. Vamos a alábalo, vamos a alábalo. Alguien dijo, mañana yo seré lo que hoy hablo. Mañana yo recogeré los frutos que hoy he sembrado. Así que profetice. Tiene que declarar la palabra. Suéltela de una vez. Que dice la Biblia, la palabra del Señor no regresará vacía. Si tu hogar ha perdido la esperanza, Dios te quiere levantar a ti con una voz profética, te quiere levantar a ti con un mensaje de resurrección. No te conformes con estar tú solo aquí, no te conformes con la vida seca que estás viviendo, no te conformes con cada domingo venir y sentarte en la silla de la iglesia y no más de eso. No te conformes, profetiza sobre esa situación, profetiza vida, profetiza unción, profetiza avivamiento, joven, sobre tu vida, profetiza el poder de Dios sobre tu vida, profetiza un milagro, profetiza vida, profetiza resurrección sobre un matrimonio muerto, profetiza, 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 iglesia, habla lo que Dios dice, bendito sea su nombre para siempre, profetiza. Hay tres perspectivas proféticas en medio de las dificultades. ¿Qué tengo que hacer? Número uno, para profetizar sobre una adversidad en mi vida, en la de mi familia, en la de mi iglesia, en la de mi célula, en la de mi empresa, mi trabajo, mi vida personal. Número uno, en primer lugar debo tener la lectura correcta. Cuando hay una crisis, cuando hay un problema, hay dos tipos de lectura que nosotros podemos tener. La lectura desde el punto de vista natural y la lectura espiritual. De dos maneras tú tienes que leer un problema. ¿Sí? Cuando tú lees tu crisis, cuando tú lees tu problema desde el punto de vista humano, ya tronaste, hermano. Ya te quejaste. Ya te metiste en el problema de la imposibilidad. Ya dijiste, no voy a salir de esto, no puedo superar, no la voy a hacer, porque esa es la lectura que diste. Pero tu lectura, la lectura de los hijos de Dios no debe ser la humana, no la pasamos por alto, no la negamos.
situación, la espiritual. Así que debemos discernir la situación de manera espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual? Dejar la comunión con Dios provoca que nuestro espíritu esté seco. Dios quiere afectar positivamente tu interior, tu espíritu, que te enfoques primero en lo que sucede en tu interior y tener la fe para que Dios reviva todo lo que está muerto en ti. Ahora pregúntate, ¿ya viste lo que está sucediendo en tu casa? ¿Has visto lo que está sucediendo en tu casa? ¿Hay muerte? ¿Hay escasez? ¿Hay derrota? ¿Qué hay en tu casa? Porque lo más fácil cuando hay problemas en un matrimonio es, ¿hay que ver? El divorcio es lo más fácil, ¿cierto? El asunto está que cuando hay un problema en los hijos, lo más fácil es soltarlos, es dejarlos. Tú tienes que mirar qué es lo que está sucediendo en tu casa. Pero la pregunta importante es, ¿puede Dios revivir todo esto? ¿Puede Dios transformar y traer vida en medio de una situación, de la situación por la que yo estoy pasando? ¿Puede Dios sacarme de esta crisis? Si tú te haces esa pregunta, entonces habrá una respuesta. Dios te dirá, claro que puedo sacarte de esa crisis, claro que puedo levantarte de esa situación, claro que puedo hacer un milagro contigo, claro que lo puedo hacer, porque yo soy el Dios Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Pero hay una segunda cosa que tenemos que hacer: discernir el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para aquello que estoy pasando? El plan de Dios para Ezequiel fue que, ¿por qué lo llevó al valle de los huesos secos? Para que resucitara a los huesos y se convirtiera en un gran ejército. El plan de Dios fue resucitar los huesos secos que Ezequiel vio, y ese sigue siendo el plan de Dios en nuestras vidas. El profeta entendió esto y pudo discernir que los planes de Dios siempre prometen esperanza, ¿cierto? Siempre prometen esperanza. Cuando uno viene a la iglesia por primera vez, por segunda vez, uno viene a la iglesia porque hay un problema, porque hay una necesidad, y uno quiere que Dios le resuelva las cosas, y muchas veces Dios no te resuelve las cosas, o Dios no te da lo que tú estás pidiendo inmediatamente. De repente pasa el tiempo. ¿Cuánto me escuchan? De repente pasa tiempo, pero hay algo que siempre debe estar en nuestra mente y en nuestro corazón. Se llama esperanza. Esperanza de que Dios hará algo, esperanza de que Dios cambiará mi hogar, esperanza de que Dios restaurará mi matrimonio, esperanza de que Dios traerá a mis hijos a sus pies, esperanza de que recibiré un milagro, no en mi tiempo sino en el tiempo de Dios. Se llama esperanza, no esperanza humana, esperanza divina. Bendito sea su nombre para siempre. Venga lo que venga, suceda lo que suceda, Dios me ha dicho que lo hará y Él lo hará. Alabado sea su nombre para siempre. Así que el profeta Ezequiel entendió esto y pudo discernir los planes de Dios. Siempre Dios promete esperanza. La pregunta sería, ¿estás listo para ver el plan de Dios? Por encima de su crisis, por encima de su situación espiritual. Y número 3, ¿qué debo hacer en una crisis? Debo profetizar los planes de Dios. Sí. Si yo sé el plan que Dios tiene conmigo, debo profetizárselo a la crisis. Debo profetizárselo al diablo. Sí. El diablo te dice, todo el mundo te rechaza, pero yo le voy a profetizar al diablo: yo soy acepto, el amado, alabado sea el nombre de Jesús para siempre. La gente me puede decir, el diablo me puede decir, tú vas a quedar en esa situación, tú no puedes, pero yo le voy a profetizar los planes de Dios al diablo. Y los planes de Dios al diablo son
¿Por qué no quieren decir amén los adultos? Digan ante ustedes. Se profetizan cosas del infierno, del reino de las tinieblas. Profetícese bien. Cuando vea a su esposa enojada, usted diga: mi esposa es un ángel. No de esos que dividieron la tercera parte del cielo, no. Un ángel del Señor. Sonría, que Cristo le ama. Profetice los planes de Dios. Porque no basta solo conocer los planes de Dios, debemos profetizarlos. Esta fue la tercera dimensión profética, la que Dios llevó a Ezequiel. Dios quería ejecutar sus planes, pero no los quería ejercer, no los quería hacer solo. Así que invitó a Ezequiel para hacerlos juntos. Dios puede reunir lo que estaba despedazado. Él tiene la capacidad de levantar lo que estaba seco, de unir lo que está dividido. En este tiempo Dios está trayendo unidad en la familia. Dios quiere restituir corazones fragmentados, pero tenemos que profetizarlo. ¿No se ha sanado nuestra enfermedad? Váyase profetizando de aquí. Diga: yo soy sano en el nombre de Jesús. ¿No ha tenido todavía el hijo que tanto ha llorado? Váyase profetizando de aquí. Diga: gracias por Pepito, Padre. No sé cómo le va a llamar. Gracias por Juanito. Váyase profetizando. No se ha casado. Váyase profetizando. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. No ha dejado su mal carácter. Váyase profetizando. Ahora sonríale a todo el mundo. Alabados el nombre de Jesús para siempre. Diga: soy libre. Tengo un carácter diferente en Cristo Jesús y sonríe. Dígale que está a su lado: profetiza. El Señor manda a Ezequiel y le dice: profetiza. Habla lo que tienes que hablar. Yo no sé si usted está listo para profetizar. Póngase de pie, por favor. ¿Cuántos quieren profetizar? Comience a hacerlo. Diga: profetizo sobre mi casa,